Logofanía, el arte de iluminar con la palabra. Ley número 3 de la logofanía. La escena es un lugar físico en donde las energías manifestadas en personalidades pueden depurarse para hacer posible el desdoblamiento que actúa en múltiples lugares simultáneamente. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Mi nombre es Sergio Rued y estamos aquí una vez más abordando el tema de la logofanía. Sí, esa acción sublime en que el logo se manifiesta. Mejor y más fácil para comprenderlo, la logofanía es el arte de iluminar con la palabra, utilizar el verbo para conectar con el espíritu interior y que éste a su vez se conecte con el espíritu exterior. Esa luz que todos llevamos dentro ha de conectarse con la luz que lo rodea, con la luz que lo genera todo. Y en ese momento se genera una iluminación, partiendo de que iluminar es el acto de echar y dirigir luz en donde antes no había. Mi nombre es Sergio Rued y es un placer estar contigo, ser este facilitador, este guía en esta experiencia que continúa hoy para analizar nuestra tercera ley, que tiene que ver ya con la escena. Recordemos que logofante es aquel que genera y propicia la logofanía. El logófano es el discípulo de la luz que va a seguir los pasos del logofante en esta iluminación, siendo parte de. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué es esto de poder estar en varios lugares al mismo tiempo? Déjame te platico la primera bifocalización que experimenté en esta encarnación con este nombre mundano que es Sergio Rued. En una ocasión yo tenía para ese entonces 17 años y ya estaba yo experimentando temas especiales como lo es el viaje astral. Estaba en los inicios de poder controlar aquello, sentir esta sensación de irte a dormir y que se te sube el muerto, decimos aquí en México y algunas partes de Latinoamérica. No obstante eso, es el inicio de algo que se llama la proyección de la glándula pineal, proyección astral, o mejor conocido como el viaje astral. No obstante, yo estaba encontrándolo de maneras inconscientes, sin querer, por así decirlo, y las primeras veces sucedió después de entrenamientos deportivos muy exhaustos, en donde mi cuerpo estaba muy fatigado, llegaba, me acostaba y de pronto tenía esta sensación. Bueno, pues resulta que en una ocasión mi familia se encontraba viajando en un carro y para esto hay que recordar que tu servidor ya tenía percepciones desde el año 2000 cuando conoce a unos seres espaciales a través de una luz. Para ese momento únicamente tu servidor solo recordaba la luz porque tuve una amnesia, por así decirlo, que duró 17 años. Yo solo recordaba una luz, pero en esas 5 horas que perdí entre ver la luz y recordar conciencia en el año 2000, sucedieron cosas físicamente con tu servidor que me llevaron a empezar a observar auras y a tener estas experiencias paranormales que vamos a llamar extracorpóreas. He de decirte que justamente mi familia iba en un carro y tuvo un accidente. El coche en donde iban fue arrollado por un camión, esto muy cerca y afuera del metro Zapata, en la avenida Universidad, aquí en Ciudad de México. Mientras tanto, tu servidor se encontraba en la zona de Instituto Lamel, estábamos organizando una serie de cursos de comedia musical, porque tu servidor nació, creció y estudió las artes teatrales, que es lo que vamos a aludir y estudiar el día de hoy. Mientras yo estaba organizando un curso, estaba con un hombre al lado llamado Juan Carlos León, director de teatro. De pronto me entra una llamada al teléfono de línea
no a celular, todavía no eran tan populares, ya tenía un celular pequeño, pero me entra una llamada al número de línea del instituto de aquellos tiempos, y cuando contesto es mi hermano del otro lado, que me dice que acaban de sufrir un accidente. Se empieza a cortar la llamada. Yo entro en una especie de preocupación evidente y natural, porque ahí iba también mi madre y mi otra hermana, y yo le preguntaba a mi hermano, ¿cómo están? ¿Todo bien? Y no alcanzaba a escuchar, se empezó a trabar y demás, pero me dijo, fue aquí afuera del metro Zapata. En ese instante me desmorono, tengo un desmayo, y puedo ver literalmente a mi hermano hablar en un teléfono público de tarjeta que ya ni existe, mientras mi madre y mi hermana están en una esquina con el coche prácticamente destrozado y unos policías ahí conversando. Cuando despierto tengo sangre en la nariz, particularidad que aparece muy frecuente cada que hay algún tipo de desdoblamiento en la vigilia, no así en el sueño, y repentinamente estoy tranquilo porque sé que ellos están bien. Al poco tiempo aparece la familia y están impactados, porque dicen que mientras estaba hablando mi hermano conmigo por teléfono empezó a entrar la interferencia, y seguida de la interferencia vieron que tu servidor se bajó de un camión, que se bajó con la ropa que yo traía puesta, y los vi, asentí la cabeza, pasó un coche, atropelló, mi imagen la borró y no me vieron más. Esto es a lo que llamamos la bifocalidad, estar en dos lugares al mismo tiempo, una proyección astral en la vigilia. Esa fue la primera vez. Ya después tuve una más extraña y en un momento de no tanta preocupación para nada como esa que tuve en aquel momento. ¿Por qué te platico esto? Porque mira, vamos a escuchar otra vez las palabras de la tercera ley. La escena es un lugar físico en donde las energías manifestadas en personalidades pueden depurarse para hacer posible el desdoblamiento que actúa en múltiples lugares simultáneamente. Aquí es donde la logofanía, el arte de iluminar con la palabra como sistema, empieza a tomar a una de sus herramientas básicas, que es el teatro. Nuestra logofanía depende y se basa y se sostiene sobre tres disciplinas humanas. Una de ellas es el teatro, la otra es la alquimia y la tercera la magia. Y veremos que estas tres manifestaciones humanas están totalmente interconectadas en todo momento. ¿De dónde venimos? Hemos dicho que la conciencia es conocimiento descubierto, otorgado y compartido que permite separar lo uno de lo otro, requisito indispensable para encontrar la puerta de la sabiduría, que eso es lo que tú estás buscando y por eso estás aquí el día de hoy. Porque como Salomón, eliges la sabiduría por encima de todo lo demás, ya que la sabiduría te trae todos los goces y ventajas por añadidura. Esa fue nuestra primer ley, conciencia. Una vez que hemos entendido lo que es conciencia con una sola C, nos vamos al desarrollo de esta misma, que implica el movimiento de la rueda que desenrolla el papiro antes expuesto, antes envuelto, y hay tantos papiros como individuos y en verdad todos traen la misma firma. Ya hablamos de esto en otro video, que es la importancia del respeto y saber siempre que nos vamos a morir. Mientras estemos en la carne, esto es finito, porque esto sí es una ficción. Y aquí, al decir la palabra ficción, esto conecta con otra muy hermosa llamada representación. Estamos presentes otra vez. ¿En dónde? Aquí en este escenario. Y aquí es el gran teatro de la vida. Y entendiendo esto, la humildad va a llegar a nosotros y tendremos que entender que personaje y persona y personalidad se interconectan y tienen una misma raíz etimológica. Mira que los mitos y los ritos son importantísimos. Te traje esta vez 4 libros que voy a leerte fragmentitos. El primero, El origen salvaje, ritos de sacrificio y mito entre los griegos. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de los griegos, ya que si bien se dice que son la cuna del pensamiento occidental, es un hecho que es imposible en estos días no pensar en teatro y vincularlo con los griegos, la antigua Grecia. Y justamente aquí es donde vamos a entender que el verdadero teatro depende del rito, del mito y el sacrificio. Mira lo que nos dice el maestro Walter Burkert.
Los mitos griegos no solo son inquietantes para nosotros, lo fueron ya para los propios griegos, y no solamente tal mito particular o tal otro que narraba la emasculación o despedazamiento de un dios o la locura y las atrocidades de un héroe, sino el mito en cuanto tal como explicación que da sentido a las situaciones de vida humanas mediante la narración de las hazañas y los sufrimientos de personajes sobrehumanos o demasiado humanos. Desde Homero en adelante, todo poeta griego había de afrontar la ardua tarea de rehacer cada vez para un público nuevo los relatos heredados, a veces enigmáticos. Por una sola mujer, una ciudad entera fue asediada durante 10 años y finalmente arrasada. Un rey asesinó a su padre y desposó a su madre, pero sin reproducirlos, con tan poca imaginación que pareciera archisabidos e insulsos, y sin tampoco alterarlos tan radicalmente que contradijeran la tradición y restauraran poco plausibles. Todo historiador que no quisiera limitarse a su propia época tenía que ocuparse de las embarazosas contradicciones e inverosimilitudes de los mitos, que para los tiempos más antiguos eran la única fuente que conocía. Tenía que reunirlos, seleccionarlos, transformarlos y combinarlos. ¿Qué estamos diciendo en este momento? A los mitos hay que voltearlos a ver, porque como nos dice Burkert, los mitos son más que chismes. Los mitos son sobrevivientes, y a los sobrevivientes hay que preguntarles su versión. Imagínate que vino una gran devastación, todos murieron, pero quedó uno vivo. Así haya sido porque se haya hecho bolita y se haya arrinconado, no importa, es un sobreviviente. Ese es el mito. El mito es el cuento, lo que sobrevive, la narración de un rito primordial. ¿Cuál es el rito? Porque aquí pensaríamos, el rito es el símbolo en acción. El rito es un ritual, una serie de pasos, una representación, y deriva del mito. Sí, pero a su vez el mito viene de otro rito primigenio. Estamos hablando del movimiento de los astros. Ese es el primer gran rito que tenemos. Volteemos a ver el sistema solar. Este hermoso sistema solar que en todo momento sigue su ritmo, lleva su tiempo, su ritmo. El Sol está ahí en el centro del nivel del sistema solar, mientras Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y los otros 3 exoplanetas están girando y a su vez tienen sus lunas, sus satélites. Es una danza perpetua que se ha venido repitiendo, por eso voltear a ver el mito es importante. El mito va a confabular en algo hermoso llamado teatro. Teatro viene de teatrón, lugar para ver, pero un lugar para ver que no se refiere a soy una persona voyerista que me voy a asomar y disfruto solo de ver y entreténganme actrices y actores. No, eso es un espectáculo barato que hoy en día es muy interesante también y a algunos les puede dar cierta satisfacción. No obstante, hay que profundizar en ese mito para entender el rito. Este rito va a generar el teatro. El teatro va a requerir máscaras, personajes y protagonistas. ¿Quién es el protagonista? El que está adelante en lo que llamamos en el teatro proscenio, hasta adelante, el día de hoy llamado cámaras, llamadas redes sociales. Esto es un proscenio. ¿Y qué hace aquel que se pone ante las cámaras? Se sacrifica, como en el antiguo Coliseo romano, cuyos luchadores, atletas, se sacrificaban a sí mismos. ¿Por qué? Porque protagonista viene de el que agoniza hasta enfrente. Proto, adelante. Agonista, agonizar. ¿Tú quieres ser protagonista? Todos lo somos. ¿Por qué? Porque todos sufrimos. Todos tenemos algo por sanar. Y a eso venimos a la tierra. Eso de que venimos a ser felices es muy complejo. Porque la felicidad requiere fe, requiere esperanza. Es un concepto muy complejo y que cada quien lo vamos a ver de manera individual. Y aquí es donde persona, personaje y personare se unen. Vamos definiendo para que todo esto nos vaya quedando claro y podamos entender cómo es que podemos estar en un lugar y en otro al mismo tiempo y múltiples
Esto que le llaman el día de hoy bifocalidad viene de un estado de conciencia que el maestro Luis de Tavira le podrá llamar la bifrontalidad, saber que estoy aquí pero que estoy allá, saber que estoy dormido allá en mi cama pero estoy en el sueño también. ¿Y qué realidad es más importante mientras estamos vivos en esta dimensión, en esta ilusión, en esta maya? Ambas, las dos, son igual de reales, igual de importantes. Estamos hablando de algo similar a lo que pasaba en la película de el maravilloso Freddy, el de las manos de tijera, Freddy Krueger, que era un miedo lacerante en el mundo onírico de los sueños, pero que te hacía daño en el mundo de la vigilia, porque hay un punto de convergencia que a través de la logofanía, el teatro, la alquimia y la magia, la vamos a poder conectar de manera consciente, porque todo el mundo está en varios lugares al mismo tiempo, pero de manera inconsciente. ¿Qué tengo que hacer para lograr esta conciencia total y plena de puente? Vamos definiendo, vamos entendiendo poquito a poco. Primero, hablamos de escena, hablamos de energía y hablamos de personalidad. ¿Qué es la escena? Vamos con la definición que nos da la Real Academia Española, que nos dice que etimológicamente hablando, escena viene de scaena o skene, scena del latín. Pero esto viene de skene, de los griegos, que significa choza, tienda de campaña, o sea, un lugar para podernos refugiar. Eso es la escena, un lugar. Y ese lugar físico lo agradecemos hasta judeocristianamente al decir: Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. La divina providencia se extiende a cada momento para que nunca nos falte casa, salud y sustento. Pero la primera es casa. Ese lugar se va a extender, y aquí entramos a escuelas iniciáticas con la idea de templo, de templum, el templo de Salomón, que a nivel mitológico es un lugar en específico de piedras con columnas y demás, pero a nivel de la alegoría que se nos quiere decir, está hablando de nuestro cuerpo. Bueno, pues la escena es lo mismo, tiene que ver con un lugar. Por eso el primer movimiento de la logofanía nos indica situación. Si yo no entiendo la situación de dónde estoy, no puedo avanzar hacia el segundo movimiento, que es exactamente separación. Y la primera ley ya nos estaba diciendo que requerimos conciencia para poder separar lo uno de lo otro. Pero esa conciencia se va a interconectar con entender lo que es la escena, el escenario. En un teatro, escenario es el lugar donde se representa la obra. En algunas entrevistas me preguntan: disculpe, señor Sergio Rueda, usted dice que es representante de la logofanía, que es un logofante. Así es, contesto yo, pero ya investigamos su currículum y aquí vemos que dice que usted estudió actuación. Y mi respuesta es: estoy iniciado en los misterios eleusinos. Y por supuesto, ¿qué nos garantiza que usted no está actuando a un personaje y que no tiene usted memorizadas las líneas que está diciendo? Me preguntan. La respuesta es muy sencilla. ¿Y qué te garantiza a ti que tú no eres un personaje que inconscientemente está repitiendo una serie de líneas memorizadas y que se están diciendo de forma inconsciente porque algún escritor, algún dramaturgo las escribió para ti? Y tú simplemente las repites sin saber que también tienes un libre albedrío. Pero ese libre albedrío requeriría tu plena conciencia, tu despertarte como personaje. ¿En dónde? En la escena. En la escena que primero tienes que entender, ese lugar que te va a incluir a ti primordialmente, tu color de piel, tu edad, tu nombre, quiénes son tus padres, quién es tu historia. Conocer todo eso va a configurar la situación para entender la escena. ¿En dónde estás tú? Y entiende que eso es una representación de otra cosa. Pero mientras la escena está echada a andar, esto es real, esto está pasando, verdaderamente está pasando. Y vamos entonces a seguir definiendo, porque ya entendimos qué es la escena, ese lugar físico hecho para esta representación. Pero bueno, ahí es donde las energías se van a poder ver manifestadas, dice nuestra ley,
manifestadas en personalidades. ¿Qué es la energía? La energía, pues todo es energía. Todo lo que vemos es luz. La luz y la energía están unidas. La energía no se crea ni se destruye. Por lo tanto, la energía, si nos vamos a su etimología, nos viene también del latín energía y del griego energia. Energia tu Apolo y energia tu Dionisu tisindeo que energice la yalgimia, decimos los logofantes al abrir una sesión. Esto de la energía es curioso porque tú y yo lo vamos a definir de una forma más sencilla. Decía un muy buen maestro de lenguaje corporal, el maestro Enrique Estrada, quien habría estudiado en su momento con el mismísimo Marcel Marceau, allá en Francia, un gran mimo, nos decía, ¿por qué no ves la energía como calorías quemándose, como carbohidratos que se queman? Y bueno, pues hay que ver cuánta energía gastas al día, cuánta energía requieres para hacer 70 lagartijas. Este símil es muy interesante porque a veces haciendo energía generas más energía. Quemas haciendo ejercicio esta energía y no la quemas, la reciclas y la potencias. Eficacia, poder, virtud para obrar. La energía y la voluntad van de la mano. Nos dice aquí que podríamos suplir a la energía con fuerza, vigor, potencia, contundencia, dinamismo, pujanza, brío, ímpetu, intensidad, empuje, firmeza, vivacidad, garra, ánimo, resolución, poder, poderío, vida, coraje. ¿Quién no quiere más energía? Energía es igual a vida. Y estas energías las podemos ir vinculando, manejando y dirigiendo, que es lo que hace cualquier hierofante. El hierofante es aquel que manifiesta lo sagrado. Recuerda que hieros viene de sagrado y fante de fanein. Nosotros en la logofanía tenemos el logofante, el que manifiesta el logos. Y si logos es sentido y logos es el mismo Dios, por lo tanto, ¿qué hace el logofante? Manifiesta a Dios, ¿en qué? En sus palabras. El sacerdote es el que da lo sagrado, el hierofante el que lo manifiesta, el logofante el que te entrega a través de las palabras esa divinidad que tú siempre has tenido y que no vas a dejar de tener, así la niegues, como lo hizo Pedro con Jesús. Mira que entonces nos está faltando por definir personaje y personalidad. Personalidad y personaje vienen de personare. Esto a su vez se relaciona con la palabra máscara, mascherá. Shakira misma está incluida, la palabra Shakira tiene que ver con masca. Masca nos da bruja y bruja significa sabia, persona sabia, eso es una bruja. La próxima vez, mujeres que les digan brujas, den las gracias porque les están diciendo sabias. Así como chamán, que no es oaxaqueño, por más que nos gustaría, es una palabra siberiana que nos viene de chamán. Y el chamán es el que sabe. Otra vez estamos hablando de hierofantes, aquellos que comparten la sabiduría. La personalidad viene de personalitas, que esto es latín tardío. ¿Cómo lo van a traducir ya los latinos y romanos? Diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. Eso de tú eres tú, yo soy yo, tiene que ver con personalidad. ¿Por qué te gusta a alguien o te desagrada a alguien? Por su personalidad, por su calidad de identidad, incluso su carácter. El carácter es la manera de reaccionar de cada quien ante toda circunstancia. Pero en logofanía siempre decimos solve et coagula, disuelve y luego coagula. ¿Por qué? Porque si llegaremos a esta máxima tarde o temprano en donde vamos a decir todo es uno. Todo es uno, entonces todos somos uno. Y aquí llega una preciosa pregunta que voy a contestar. ¿Eres Wicca? Pues más bien somos todo. ¿Por qué? Porque la logofanía es una religión. Es una religión que te ayuda a configurar tu propia religión. Mi religión, cuando me preguntan y me toca escribir, es la logofanía. No obstante, la logofanía abraza y palomea todas y cada una de las religiones
bien fundamentadas. La Wicca es una de ellas. De hecho, el libro Ocultismo y Wicca, que lo estuve anunciando hace poco, es uno de los libros que revisamos y consideramos. ¿Por qué? Porque finalmente todo nos lleva a una misma cosa, que tiene que ver con el manejo de la energía. ¿Para qué? Para que uno mismo maneje su propia energía hacia el punto exacto donde lo debe dirigir, que es la virtud, para alcanzar la mejor versión de cada uno de nosotros y entonces así comprender y aceptar la totalidad de la existencia. Y en ese abrazo ascendemos en conciencia y nos ayudamos a nosotros como personalidad, pero también estamos ayudando a todos los demás. Si tú te ayudas a ser tu propia versión de ti misma, llevando tu personalidad al máximo, ayudas a la humanidad entera. ¿Por qué? Porque todos somos uno. Esto de personalidad y personaje se interconectan, y aquí es donde otra vez voy a utilizar a otro de los grandes autores, el gran maestro Luis de Tavira, gran teórico del teatro sagrado, que nos va a decir, hablando en su libro El espectáculo invisible, paradojas sobre el arte de la actuación, nos va a decir en su acepción número 100 algo sobre Don Quijote. Y a mí me encanta hablar del Quijote porque en las entrevistas cuando me dicen es que vos estás loco, porque justo aseveramos que con la energía te puedes curar, no hay otra manera. Con la energía te curas, con la energía te enfermas. Todo es energía. El manejo consciente de la misma te hace tener libre albedrío sobre la misma energía. Y ahí es donde finalmente tiene sentido cualquier inclinación mística, energética y religiosa. E incluso científica, porque la ciencia también la abraza la logofanía, nunca lo olvidemos. Dice Luis de Tavira, y bueno, antes de que se me olvide, en las entrevistas cuando me dicen si estoy loco, les digo, por favor, sí, claro que estoy loco, pero te pido que me vincules con la locura quijotesca, porque ese Quijote estaba tan loco que podía ver belleza en donde otros veían fealdad. Y si a esa locura te refieres, declárenme loco. Número 100, Luis de Tavira nos dice, como Don Quijote, el actor puede conseguir la transfiguración de la realidad por obra del encantamiento que entraña todo deseo, pero no alcanzará a entrar en la dimensión mágica de la escena si no descubre la enigmática causalidad que la produce y si al ponerse en ella no se rinde agradecido a la acción que aquella lógica exige como necesidad, porque sin gratitud muere el deseo, tanto como la fe sin obras. ¡Qué complejidad! Porque nos dicen los maravillosos budistas, repitiendo palabras del gran Gautama, que tenemos que abandonar nuestro deseo para alcanzar la iluminación. Pero aquí hay una gran paradoja, como nos dice Luis de Tavira en su libro de Paradojas sobre el arte de la actuación. Si tú no tienes un primer deseo de iluminarte, no te vas a poder iluminar. Teniendo ese primer deseo, ese primer impulso, esa primer energía voluntariosa, esta voluntad, entonces descubriremos que ahora hay que abandonar todo deseo. Esto es una gran paradoja. Si descubrimos la situación y entendemos que todo es causa y efecto, empezamos a agradecer incluso nuestras tragedias. Empezamos a agradecer cada instante. Cada instante que vivimos, lo empezamos a agradecer porque es un milagro. El milagro de la existencia y el milagro de la percepción. Percibo, eso ya me da milagro. Personalidad. Cuando alguien nos atrae demasiado, cuando su personalidad parece auténtica. Y esto de autenticidad es una complejidad. ¿Por qué? Porque si uno busca ser auténtico, se empieza a alejar de ello. Mientras más buscamos hacer la diferencia con los demás, más vamos a ser como el común denominador de la gente que podrían decir por ahí, no está despierta. Cuando despertamos en la conciencia, empezamos a agradecer todo, porque dejamos de ser víctimas
y todo entra dentro de la causalidad. Y ahí es donde vamos a utilizar las máscaras. Te leo la última de las citas que te traigo, la penúltima, te traigo una más, de Mircea Eliades. Esta es de mi maestra Esther Seligson, en su libro Para vivir el teatro. ¿Por qué digo mi maestra Esther Seligson? Porque si alguien ha leído mis libros, la menciono por todos lados. Somos metafísicos, por supuesto, y tenemos a Dios dentro, somos parte de Dios, por ende, si somos una extensión de Dios, ¿qué es lo que somos nosotros? ¿O qué es lo que podemos lograr llegar a ser si adquirimos la conciencia plena? Bueno, en Para vivir el teatro, cuya portada hermosísima, y este libro me encanta porque la maestra murió en 2010 y yo tuve la fortuna, un año antes, de estar con ella y organizar la presentación de este libro y ponernos máscaras. Máscaras, las máscaras son maravillosas. Ya mencioné que máscara y máscara tienen que ver con personaje y personalidad. Por lo tanto, te quiero leer esto que nos escribió la maestra Esther Seligson con respecto a la máscara. Esta máscara ritualística, que busca la conexión real con nosotros mismos y con lo elevado. Máscara, instrumento de metamorfosis. La máscara es el lazo que une mundos aparentemente antagónicos, el de la vida y el de la muerte, el de lo visible y el de lo invisible. Así pues, no es en su origen aquello que esconde, que disfraza el rostro, que oculta la personalidad, sino lo que revela a lo escondido, a lo oculto, a lo aparente. La máscara es la posibilidad de pasar de una dimensión a otra, de atravesar esos mundos en apariencia contrarios, de conjugar el ser y el parecer. Imitar y desdoblarse son actos que nacen con el hombre, y en sus orígenes el teatro. El teatro es la máscara. Palabras de Esther Seligson, y ahora puedes entender por qué es mi gran maestra, la persona más elevada en conciencia que he tenido la oportunidad de conocer en esta experiencia, en esta vida que corre para mí en este momento. Y todo esto, ¿con qué tiene que ver? Hay un preciosísimo dicho mexicano, o tal vez español, no estoy seguro de esta información, pero es de habla hispana, que nos dice: para ser torero, primero tienes que parecer torero. Y yo te diría, si estás en la búsqueda de la logofanía y quieres acceder al máximo poder del logofante, que es iluminar a través de la palabra, primero debes creerte un logofante. Primero tienes que mandar tu energía, todo tu pensamiento y toda tu intención en hablar con rectitud, en comportarte con rectitud, con coherencia en todos tus actos, en asumir tu personaje. Pero esa ropa que te pones, Sergio, maestro, impostor, como quieras llamarme, esas cadenas que portas, ese cabello, esas barbas, ¿te las dejas a propósito? A propósito. Dirigir hacia un propósito, y el propósito lleva prosperidad. Por supuesto que sí. El negro tiene una razón de ser, de ocultamiento entre las energías negativas. Las cadenas tienen simbología, una y cada una de ellas. Egipto, cristianismo, misterio, mesa redonda, caballeros, templarios, etc. Todo tiene un propósito. Cuando lo hacemos a conciencia, el personaje aflora y poco a poco empiezan a suceder las manifestaciones. Regreso totalmente al momento en donde tuve esta bifocalidad para estar aquí, estar acá, al mismo tiempo, y que otras personas me vieran. Esos aparentes milagros no son milagros, son manejos de energía.
¿Por qué sucedió? Porque yo ya estaba más que metido en el mundo del teatro, porque yo ya estaba en un personaje y ese personaje se preocupó y dejó de preocuparse para ocuparse. Cerré los ojos y pude desdoblarme de la materia al alma y que otros vieran mi proyección astral. Esto ocurre en lo que le llamamos ficción. Les recomiendo a todos los logófanos, lleven un cuaderno de sus sueños, un diario de sueños, porque así es como vamos a empezar a notar que esto es un gran teatro, el gran teatro del mundo. Y repito y cierro diciéndote otra vez, la tercera ley de nuestra maravillosa logofanía es: la escena es un lugar físico en donde las energías manifestadas en personalidades pueden depurarse para hacer posible el desdoblamiento que actúa en múltiples lugares simultáneamente. En este instante, si estás reproduciendo el video, si me estás viendo en algún lugar, ve nada más. Tendríamos la ilusión de que hay un ser con cierto esqueleto, con cierto cuerpo físico en un lugar, tal vez en Ciudad de México, en las instalaciones de Instituto Lamel, pero se está reproduciendo en diferentes tiempos, porque depende en qué tiempo veas este video que está siendo grabado en este instante, y en diferentes espacios. Pero no solo hablamos de espacios físicos, sino también interdimensionales, porque esto que está pasando no está pasando en tu celular, no está pasando en tu pantalla, está pasando en tu mente, porque todo es mente, nunca lo olvides. Esa es la primer ley hermética que va a permear y se va a trenzar. Y mira nada más que, hablando de mitos, llevaba meses sin llover en Ciudad de México y apenas empezamos este video, está cayendo una buena chubascada y están cayendo rayos de Zeus por doquier, y le hacía falta a esta Ciudad de México porque llevábamos varios meses requiriendo agua. Y justo ahorita, en este instante, con 33 espectadores, justo 3 aquí en vivo, y algunos que nos vean en el futuro en lo que se está grabando para nuestro canal de clases gratuitas de logofanía. Estamos aquí muy contentos, enviando mucho amor, y cerramos con el gran maestro Mircea Eliade, que es una de las bases y pilares de la logofanía, que nos va a decir algo muy curioso, muy bonito, con respecto a los mitos y los ritos. Recuerda que te dije, las cosmogonías, por ejemplo, siempre hablan del origen de la humanidad, pero tienen que ver con un rito que ya está dado, el rito de las estrellas, de los planetas, que está todo el tiempo moviéndose. Ahí hay perfección absoluta. Jamás se retrasa, jamás se equivoca la Tierra con Mercurio en su movimiento, ni tampoco la lluvia. Y mira, cae un rayo, todo es mente, la verdad nos hace libres y nos seguirá siendo libres, queridísima persona logófana que en este momento se conecta de una manera increíble. Por supuesto, Mircea Eliade nos va a hacer voltear a ver otra vez el teatro, el gran teatro de la existencia, en conexión con el mito y el rito, diciéndonos los mitos cósmicos y toda la vida ritual se presentan así como experiencias existenciales del hombre arcaico. Este último no se pierde, no se olvida como existente cuando se conforma a un mito o interviene en un ritual. Por el contrario, se recobra y se comprende, porque estos mitos y estos rituales proclaman acontecimientos macrocósmicos, es decir, antropológicos, y en esta última instancia, existenciales. Para el hombre arcaico, todos los niveles de lo real ofrecen una porosidad tan perfecta que la emoción experimentada en presencia de una noche estrellada, por ejemplo, equivale a la experiencia personal más intimista de un hombre moderno, y eso porque, gracias sobre todo al símbolo, la existencia auténtica del hombre arcaico no está reducida a la existencia fragmentada y enajenada del hombre civilizado de nuestro tiempo. Mircea Eliade,
Tratado de Historia de las Religiones. Grandioso libro que es muy importante para la logofanía. En conclusión y de tarea, haz tu cama todos los días. Levántate y deja entrar al rito y al ritual en tu vida. Respeta los mitos. Respeta, ¿por qué? Porque donde el río suena es que agua lleva. Todo aquello que escuches, no lo juzgues de antemano porque te parezca extraño, extravagante, exagerado. Si no estuviste ahí, si no te acuerdas, no te consta. Ve y averigua. Cuando algo te sorprenda, no te quites de ahí, acércate, escucha y procura entender. Ve allá, más allá del mito, genera tus rituales, vuélvete una mujer, un hombre de rituales que alcance el ritmo, y el ritmo requerirá constancia. Los rituales te permitirán abrir el tercer ojo de forma real, y entonces ahí es lo que vamos a lograr, que es la coherencia total de nuestras intenciones, lo cual nos hará discípulos. ¿Discípulos de qué? De la luz, porque todo es luz en realidad, y el discípulo de la luz es disciplinado. Roma no se hizo en un día, pero se empezó poniendo un primer tabique. Tú ya llevas varios, no te pierdas estas sesiones totalmente gratuitas, exotéricas. La logofanía está para todo aquel que quiera encontrar la mejor versión de sí misma, de sí mismo. Recuerda, logofanía, el arte de iluminar con la palabra. La logofanía es la religión que te ayuda a confirmar, configurar y entender tu propia visión de la religión. Porque religión solo hay una. Todas las religiones reales conducen a la misma, que es la verdad. Muchísimas gracias y no te olvides que la tercera ley de la logofanía nos dice: la escena es un lugar físico en donde las energías manifestadas en personalidades pueden depurarse para hacer posible el desdoblamiento que actúa en múltiples lugares simultáneamente. ¿Quieres incrementar tu poder, tu energía? Agradece todo lo que te ocurre. Bendice a todo aquel que se te aparezca en tu camino, porque al final son proyecciones de ti misma, de ti mismo. Esos otros personajes también eres tú. Mi nombre es Sergio Rued y te mando millones de bendiciones. Que la paz, el amor y la sabiduría habiten en todos los seres y guíen nuestro espíritu hacia el sendero correcto de la única e irrepetible luz verdadera. Muchas gracias. Logofanía, el arte de iluminar con la palabra.